amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a tu canal Consejos Youtubers. En el día de hoy vamos a aprender a cómo realizar las miniaturas de un video de manera correcta. Y lo vamos a hacer aplicando las 5 reglas básicas de una miniatura para que ésta sea muy atractiva y pueda llamar la atención de la audiencia. Así que si quieres aprender a cómo hacer miniaturas de manera correcta y muy llamativa, quédate a ver este video. Amigos, las miniaturas son uno de los elementos más importantes, ya que nos ayudan a aumentar el CTR de un video. Estas aparecen como uno de los elementos principales y visuales que vemos cuando YouTube nos recomienda un video, ya sea por un video sugerido o por una búsqueda que realicemos en YouTube. Por eso es muy importante que realicemos una muy buena miniatura que haga que al momento de que el espectador le aparezca nuestro video, no pueda resistirse en darle clic en ella. Paso número 1. Colocar un formato y fondo de excelente calidad. El fondo de nuestra miniatura es un aspecto muy importante, ya que le da un toque llamativo y más elegante a la misma. Y esto debemos hacerlo eligiendo un color atractivo que vaya de acuerdo a la temática de nuestro canal. Podemos elegir un fondo que resalte a nuestra miniatura mucho más que el de los otros canales. Y esto lo podemos hacer haciendo una evaluación y un estudio de las otras miniaturas de los otros videos y ver cuál fondo colocar en la nuestra. Y sobre todo que sea única de las demás. Y esto lo podemos hacer ya sea colocando un fondo de alguna imagen desenfocada o un fondo unicolor. En mi caso yo utilizo un fondo de color amarillo porque ya comprobé que este llama mucho la atención entre todas las miniaturas presentadas en YouTube. Luego vamos con el siguiente paso número 2, que es destacar la miniatura con alguna imagen. En esta parte, una vez que ya tenemos nuestro fondo ideal, es muy recomendable que le agreguemos una imagen a nuestra miniatura. Esto lo podemos hacer de dos maneras. La primera y más recomendable por YouTube es agregarle nuestro rostro o nuestra cara a esta miniatura, ya que de esta manera y de forma bastante expresiva podremos conectar más con nuestra audiencia. Y esto está totalmente comprobado que si le agregamos nuestra propia imagen a nuestras miniaturas, la futura audiencia que llegue a nuestro canal se sentirá más conectada con nosotros. Y no solo eso, sino que también estarás promocionándote como marca personal. Para hacer esto es muy recomendable que nos saquemos una muy buena foto con una excelente resolución. Mientras mejor resolución tengan las imágenes de nuestras miniaturas, serán más llamativas y más profesional. Y sobre todo que lleve algún aspecto expresivo en nuestro rostro que llame mucho la atención. Otra forma muy recomendable de agregarle una imagen a una miniatura es que podemos hacerlo agregándole imágenes atractivas y que llamen mucho la atención, como por ejemplo imágenes con emoticones, algún logo o alguna imagen específica que represente la temática de nuestro video. Y a la hora de hacer esto debemos tener en cuenta que estas imágenes deben ser de una muy buena resolución, específicamente en HD o Ultra HD, para que así la calidad de sus miniaturas sean de un aspecto más profesional. Luego seguimos con el paso número 3, agregar textos claros que se vean y se lean muy bien. Para esto vamos a utilizar dos cosas muy importantes que nos ayudarán a ubicar nuestro texto y hacer que resalten del color del fondo de nuestra miniatura. Y la primera es la llamada regla de los tercios, la cual nos dice y nos ayuda a posicionar el texto de nuestra imagen en nuestra miniatura. La segunda es el círculo cromático, la cual es una rueda de colores que nos dice y nos ayuda a combinar un color y que este resalte sobre otro. Y en este caso vamos a ubicar muy bien nuestro texto y a colocarle un color que resalte muy bien sobre el fondo de nuestra miniatura. La regla de los tercios se basa en dividir nuestra miniatura en dos líneas horizontales y dos verticales de forma imaginaria, quedando esta dividida en 3 tercios, donde los puntos en la cual se cortan estas líneas es donde vamos a colocar nuestro texto y nuestra imagen. Y en este caso les recomiendo colocar el texto del lado izquierdo de la miniatura, ya que si lo hacen del lado derecho, la marca de tiempo de nuestro video lo puede tapar, dejando parte del texto sin que se vea muy
muy bien. Luego que ya sabemos dónde vamos a ubicar nuestro texto, ahora debemos agregarle un color que lo diferencie y que lo resalte del fondo de nuestra miniatura, y para esto utilizaremos el círculo cromático, donde este círculo me dice que si mi fondo es de color amarillo, puedo colocarle un color base a mi texto que sea más oscuro de este, o que por lo menos resalte del mismo. Y en mi caso utilizaré las letras de color blanco con un trazo de color negro, y aparte le voy a agregar una sombra de color rojo, y mi texto resaltará un poco más del fondo. Luego seguimos con el paso número 4, que es elevar al tope la curiosidad de nuestra audiencia. Amigos, en esta parte es muy importante utilizar el llamado clickbait a nuestro favor, pero eso sí, que sea un clickbait positivo, donde en el texto o imagen de la miniatura coloquemos cosas que llamen mucho la atención, pero sobre todo que esté relacionado con el video o con la temática de nuestro canal. Y también que se ajuste a las políticas de YouTube. Amigos, les recomiendo que si aprenden a hacer esto, la tasa de clic de sus videos va a aumentar de manera considerable. Luego seguimos con el paso número 5, que es destacar nuestras miniaturas en YouTube. Amigos, una vez que ya sabemos cuáles son los aspectos básicos para elaborar una excelente miniatura, viene lo que es el destacarla dentro de la plataforma, y para eso debemos colocarle nuestro toque personalizado, y en este caso podemos agregarle un marco de colores o hacerla con alguna mancha en particular, o en mi caso, la cual mis miniaturas son únicas en YouTube, podemos hacerla de forma ovalada con un texto arqueado, pero claro, no es que van a copiar mis miniaturas, ya que lo importante es hacerlas únicas en YouTube. Amigos, también les recomiendo en un 100% buscar un patrón en nuestras miniaturas que mejor se adapte a la temática de nuestro canal, donde consigamos un porcentaje de clic que esté por encima del 5%, ya que en YouTube la misma va del 2%, la cual es un rango crítico para nuestro canal, hasta en un 10%, que sería excelente. Así que amigos, quiero que sepan que así como el contenido de nuestro video es muy importante, las miniaturas también lo son. Bueno amigos, espero que te haya gustado mi video, y no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita, que es totalmente gratis, y será hasta una próxima. Así que chao chao.